Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Pues tenemos aquí a Ichika y Marcin. Bueno, sería concretamente Ichika Nito. La canción Just the Two of Us on Guitar. Bueno, pues dice aquí lo siguiente, THS, que tiene a bien patrocinar la reacción, nos da un poquito de contexto y dice... Martin interpreta la guitarra española y Chicanito es un amigo suyo que toca la guitarra eléctrica y dejan que las guitarras hablen por sí mismas. Dice es breve pero encantador. Y Chicanito dijo a la revista Young Guitar en septiembre de 2022, charlando con Marty Freeman y Takayoshi Omura. Creo que fue hace 6 años cuando empecé a tocar la guitarra. Tócate las narices. Es decir, en serio ya después de seis Y, años, y te codeas con ya Omura y con eso. Marty. En 6 años tocando la guitarra ya sale en una revista especializada. Genial. Bueno, continúo. Vi a muchos guitarristas solistas en el género de la guitarra acústica. Por aquella época no había mucha música de guitarra eléctrica solista que también se escuchara en todo el mundo. Quizá fuera por mi falta de investigación. Pero pensé que era un terreno aún por descubrir, así que decidí hacerlo. Era más bien por falta de investigación de él, pero bueno. Esa sesión también está disponible. Bueno, esto es otra cosa. Eh, que digamos que la entrevista por ahí anda en YouTube. Así que bueno, em, este vídeo vamos a ver de cuándo es para saber más o menos el nivel. Hace 2 años, 2024. Vale, pues entonces aquí llevaba pues unos 8 años tocando la guitarra. Vamos a ver el nivel para que no se haga llorar a muchos sobre nuestra incompetencia tocando los instrumentos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Vamos allá. Me voy, adiós. ¿Esto qué es? ¿Te has visto esto? Paco de Lucía se estará removiendo en su tumba. Este chaval te toca la guitarra y te toca la batería a la vez con la guitarra, con el... Madre, Hace la armonía, hace la melodía y hace marca, la... sí, sí, te Claro, marca la base rítmica todo a la vez. Bien. Venga, vamos a darle. haciendo slap. Mira, mira qué uña flamenca tiene. Sí, sí. Vamos a darle otra vez. Bueno, aquí me ha cogido un poco sin preparar, ¿vale? Oh, qué abuso, qué espectáculo. Venga. Me rindo.
Bandera blanca. Anda, que el amigo es malo también. Madre mía, madre mía. Oye, muy interesante ahora fuera de bromas, la técnica de los dos, porque en la guitarra eléctrica, claro, es el contraste de técnicas de guitarra porque la electroacústica sí puede jugar con la resonancia de la caja a la hora de hacer percusión. Hemos visto de que le ha puesto una pastilla en el hueco de la salida de la caja para que tenga esa electrificación. Em, Hace todo tipo de técnicas, ¿no? Es decir, en cuanto a ver si lo diré bien, Martin. Martin, por un lado te hace tapping, por otro lado te hace armónicos, rasgueo de guitarra, manteniendo todo el tiempo el pulso de la parte rítmica. mm, por la forma que toca, este chico trabaja muchísimo, muchísimo en lo que es la memoria muscular. Es decir, estoy casi convencido de que él, aparte, tiene que tener mucha fuerza muscular porque él hace mucho trabajo solamente con la mano izquierda, de notas que directamente está tocando con tapping, que no está tocando con la mano derecha porque está haciendo otras cosas. Entonces, él necesita que todas las notas las pueda él tocar ejerciendo solamente la fuerza de la mano izquierda. Y yo creo que este se tira las horas muertas de decir, estar hablando contigo, viendo Está la así. tele, lo que sea, y está ejecutando. Entonces, él tiene ya, es como como te digo yo, como me pasa a mí escribiendo a máquina, ¿vale? Que lo tengo tan interiorizado que yo ya no me paro a pensar qué letras estoy escribiendo. Simplemente visualizo el texto que yo quiero escribir y las manos se van solas. Pues a él le pasa exactamente igual. Ya está como a un nivel en el que ya trasciende la conciencia a la hora de ejecutar las notas, ¿no? Tú Eh, fíjate que le estoy escuchando a él y me recuerda a un beatboxer, ¿eh? claro, porque lo que hace es Haciendo las dos cosas a la vez. claro, lo que ocurre es que él está haciendo entre tres y cuatro cosas a la vez. Está manteniendo el pulso de la batería, está dentro de la batería no solamente se limita a hacer un golpe, sino que hace el bombo, hace la caja, hace diferentes sonidos de la rítmica, hace la parte rítmica de la guitarra, después incide en las notas graves para hacer el bajo y después aparte hace la melodía. Ojo, cuidado. Y luego, y Chicanito, con la guitarra, pues hace una técnica que es muy interesante porque no veo que se parezca a nadie en concreto, pero sí ejecuta notas a una velocidad altísima, con mucha clase a la hora de escribir sus propias melodías. Y también juega mucho con la armonización de las notas, ¿no? A ver si vemos su parte y sacamos un poquito más de cosas en claro aquí. Vale, a mucha gente le sonará esto un poquito a Policia, ¿vale? Que Puede ser, son, sí. son gente que ha creado escuela en ese sentido, de esa forma de tocar la guitarra. Él toca con púa, pero
hace un híbrido de técnica porque luego se pone a tocar eh, varias notas a la vez y hace un rasgueo muy parecido al que hace Mateo Manchiuso tocando la guitarra, que ya sabes que Mateo Manchiuso no utiliza púa y es capaz de tocar a cuatro dedos, ¿vale? Y alcanzar unas velocidades endiabladas. Entonces, hace mucha armonización de acordes, juega mucho con las sonoridades de los acordes, hace unos subpicking muy rápidos. Mm, Me parece impresionante, ¿no? Es decir, para llevar el tiempo que lleva tocando, que alcance ese nivel de excelencia. Y lo que más me gusta es que no se parece a nadie. Que aquí todo el mundo se copia a todo el mundo. Sí, Y, claro. y claro, hay mucha gente impresionante en Internet, en los vídeos de YouTube, sobre todo, que te lo he dicho muchas veces, que yo critico mucho a los guitarristas de un minuto, es decir, de TikTok y de Instagram, en los que se dedican solamente a tocar una parte de una canción para que sea lo más espectacular posible en el menor número de segundos posible, la gente se quede con la boca abierta simplemente para ver, mm, ¿cómo decirlo? Un malabarismo musical con Sí, la guitarra, ¿vale? eso- Y no se trata de eso, se trata de que el virtuosismo tenga un sentido. Y él lo tiene porque él va siguiendo la dinámica de la canción, no es gratuito lo que hace, sino que es embellecerlo con muy buenas maneras. Así que me parece espectacular. han metido también una base externa, vamos, una pista ahí que Claro, no lo hace todo él con los dedos. Pues si no estaría ahí tocando la guitarra, la batería ahí con la caja de la guitarra. claro, claro. Pero bueno, que es normal. Eh, Venga, retomamos desde su actuación y ya continuamos otra vez. Vaya zapi, no te fantasma. Arigato. Vale, y se toman su té. O sea, han reinventado la ceremonia del té. Eh, Impresionante. Bueno, pues mucho talento joven. eh, y me alegro Hay por ello. esperanza todavía, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Esperanza. Yo me alegro mucho de que haya estas hornadas de talento tan increíble y que mm, todavía sean capaces de sacarle nuevos sonidos a un instrumento que lleva tanto tiempo con nosotros. Em, y bien, parece que el tema en las guitarras acústicas, ¿no? Electroacústicas, el tema de incorporación de lo percusivo, el tapping, está... Extremo. Sí, claro, es decir, la técnica del tapping cada vez se está depurando más, llega ya a unos niveles de excelencia máxima que, claro, si alucinábamos con lo que hacía Eddie Van Halen en su momento, ¿no? Y eso ahora es como casi, no te digo nivel De primero. de primero de virtuosismo de guitarra, pero que, claro, ¿pero por qué? Porque
había un Porque momento, hace 50 años ya, casi, ¿eh? claro, pero me refiero que había un momento en el que eras el que creaba ese sonido, ¿no? Claro, obviamente, ¿eh? No fue el que inventó el tapping, Van Halen, pero sí le dio una dimensión distinta con la guitarra eléctrica, ¿vale? Hay vídeos de guitarristas con guitarras españolas haciendo un tapping increíble sin saber todavía que ni lo que no tenía ni nombre. Eso, ¿vale? No se le llamaba ni tapping. Como el slap, ¿no? En la técnica del bajo. Hay gente que lo lleva usando hace un montón de tiempo, pero hay ciertas cosas que se le atribuyen a lo mejor al que lo ha hecho más famoso, pero no al Claro. que lo ha inventado en sí. Bueno, estos dos guitarristas son absolutamente increíbles, así que me alegro THS que lo hayas patrocinado para que lo pudiéramos ver. Amigos, si os ha gustado, ya sabéis, un like, la campanita para que no os perdáis las reacciones, suscribiros, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Y nada, por ahí tenéis más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.